precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, que has de descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Feliz día para todos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy me encuentro por acá en la ciudad de Ibagué con la familia
Y pues estoy bien, gracias al Señor, aunque extrañando la familia, extrañando la iglesia. Bueno, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Este tiempo he tenido bastante tiempo para meditar en la palabra del Señor. En estos días he estado meditando acerca de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo nos habló acerca de cómo serían los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Y el apóstol Pablo también nos habla mucho acerca de los tiempos peligrosos que él menciona. Y vamos a estar mirando en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, donde el apóstol Pablo nos habla de el cuidado que debemos, el cuidado que debemos tener en relación con los peligros que corremos como cristianos, como creyentes en el Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. También el apóstol Pablo dice en Romanos, el capítulo 13, el versículo 11, dice el apóstol Pablo, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Tanto el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, nos hablan de cómo serán los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Sabe que el Señor Jesucristo dijo, antes de la venida del Hijo del Hombre, habrán pestes, habrán terremotos, habrán tribulación, enfermedades, cosas terribles, apostasía. Y es interesante que el apóstol Pablo dice que el anticristo no vendrá hasta que no venga la apostasía. El apóstol Pablo también en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 1 y en adelante, vamos a estar mirando varias cosas, 4 cosas que nos dice el apóstol Pablo que debemos tener mucho cuidado en estos tiempos. Y dice Filipenses 3, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice el apóstol Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Me llama la atención que el apóstol Pablo en 3 oportunidades está diciendo lo mismo, guardaos, guardaos. La Biblia nos deja ver que cuando algo se repite 3 veces es porque es algo muy importante, es algo urgente o es algo muy grave. Y el apóstol Pablo en 3 oportunidades en estos versículos nos está diciendo, guárdese, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Pero ¿de qué cosas debemos tener cuidado? Eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana. La primera cosa que el apóstol Pablo dice que debemos tener mucho cuidado, debemos guardar, debemos ser celosos, y es acerca de la doctrina.
de la sana doctrina. Tengamos mucho cuidado con las enseñanzas que hoy en día se escuchan. Es triste tener que decirlo, que últimamente se han levantado doctrinas de error. Cuando el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros, de los que hacen mal, de los que mutilan el cuerpo, estaba hablando en ese tiempo de aquellos judíos que se habían convertido al evangelio, pero que querían hacer que los cristianos volvieran otra vez a los ritos, a las tradiciones, a las leyes que Moisés había impuesto. Y lo que el apóstol Pablo trata de mostrar es que hoy ya no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia, el evangelio de la gracia, pero ese evangelio puro, ese evangelio verdadero. Dice el apóstol Pablo, aquellos que querían que los cristianos volvieran otra vez a los ritos como la circuncisión, eso era para el pueblo judío. Pero nosotros como gentiles no tenemos que guardar esas normas que eran solamente para el pueblo judío. Ahora, ellos querían que los cristianos, los nuevos creyentes, siguieran guardando estas leyes, enseñando ritos y tradiciones, mandamientos de hombres igual que hoy, desconociendo totalmente la palabra de Dios y dándoles interpretaciones a la palabra de Dios fuera de contexto. Toman un texto y lo sacan de su contexto para darle una interpretación que a veces son tan forzadas que uno dice, pero ¿de dónde sacan eso? El texto no está diciendo eso. Y es muy peligroso. Por eso, mis amados hermanos, lo primero que tenemos que aprender es que debemos ser muy cuidadosos. ¿Cuál es la persona que estamos escuchando? ¿Cuál es la doctrina que estamos aprendiendo? ¿Estamos mirando con atención que lo que se predica sea realmente el evangelio de Jesucristo? Algunos viven enseñando normas y dogmas acerca de la comida, de la ropa, doctrinas como la teología de la prosperidad que hoy en día se escucha en muchos lugares, como si tuviéramos que pagar para que Dios actúe, cuando la Biblia nos dice que todo es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado. Hoy en día se está predicando doctrinas que realmente no tienen fundamento en la palabra de Dios. Son doctrinas de hombres y debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo dice es tenga cuidado porque en los últimos tiempos vendrán hombres con enseñanzas, con doctrinas erróneas, tergiversando totalmente la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Por eso la Biblia nos dice que los cristianos, ellos miraban, iban a las escrituras para mirar si realmente lo que les estaban enseñando era la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos ser celosos de lo que estamos escuchando, de lo que estamos aprendiendo. La segunda cosa que dice el apóstol Pablo es que debemos tener mucho cuidado con el orgullo. El versículo 4 y 5 dice el apóstol Pablo, yo mismo tengo motivos para tal confianza o llenarme de orgullo. Si cualquier otro cree que tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley,
fariseo. El apóstol Pablo dice, yo tuviera muchas cosas para llenarme de orgullo, de ser arrogante, de creerme superior a los demás por lo que tengo, por lo que soy. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Hermanos, el orgullo es algo que no solamente daña nuestra actitud con Dios, porque la Biblia dice que Dios no tolera el arrogante, el orgulloso. A veces el dinero, la fama, la belleza o los títulos pueden hacer que una persona se llene de orgullo y se crea superior y menosprecia a otros. Lo que soy, lo que yo tengo, debo ponerlo al servicio del Señor, debe ser para la gloria de Dios. Dice la palabra que en todo lo que somos, lo que tenemos, Dios sea glorificado. Y por eso el profeta Jeremías dice en Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor dice, si de algo debemos llenarnos de orgullo, es el que conocemos al Señor. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Conocer y entender quién es Dios. Pero no de cosas materiales, cosas que un día tendremos que partir de este mundo a la eternidad y nada vamos a llevar, no nos van a servir de nada cuando estemos delante de Dios. Lo más valioso es conocer a Jesucristo, conocer a Dios, conocer su palabra. La tercera cosa que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice es, nosotros no podemos conformarnos con lo que ya hemos alcanzado. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Escucha bien lo que dice la palabra, prosigo, hay que proseguir, hay que seguir adelante para ver si logro hacer aquello por lo cual fue también nacido por Cristo Jesús. No te conformes, amado hermano, con lo que sabes, con lo que eres, con lo que tienes. No te conformes, pero que no sea motivo de orgullo, sino también de que todo lo que yo soy, lo que tengo, lo pongo al servicio y para la gloria del Señor. Hay que proseguir, dice el apóstol Pablo, hay que seguir adelante, hay que crecer en el conocimiento de la palabra, hay que crecer en la relación con el Señor, hay que aprender más de la palabra para que podamos compartir del Señor cada día. Hay mucho por hacer todavía. Mire, hermano, lo interesante es que el apóstol Pablo, cuando dijo estas palabras, estaba preso en Roma, en la cárcel. Era un anciano, estaba enfermo. Él sabía que le quedaban pocos días, pero sin embargo él dice, yo no me conformo con lo que tengo, con lo que he hecho. Yo prosigo a la meta. Y esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Y la cuarta cosa que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje de Filipenses capítulo 3, el versículo 13 y 14 es, ten cuidado con vivir del pasado.
es tan peligroso. Dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa tenemos que hacer: olvidarnos del pasado. Saben, hermanos, que cuando nosotros, si vivimos del pasado, si recordamos algo del pasado, que sea para ver la misericordia y la fidelidad de Dios, el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Pero de lo contrario, no debemos vivir ni de los errores, ni de los pecados, ni de las cosas tristes por las cuales quizás hemos pasado. Porque eso nos llena de dolor, de amargura, de tristeza. Y la Biblia dice que no podemos dejar que nada nos amargue, sino que tenemos que poner nuestra mirada en el presente y en el futuro. Seguir adelante a la meta que el Señor nos ha trazado. ¿Sabe que Dios tiene cosas maravillosas para ti y para mí? Miren, hermanos, qué interesante que cuando Josué entró a la tierra prometida, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Dice la palabra que ellos ya eran hombres con bastante edad, pero sin embargo ellos sabían que tenían mucho por hacer. Siempre Dios estaba diciéndole, se lo dijo también al profeta Elías, cuando él estaba pensando que no, yo quiero morirme, el Señor le dijo, levántate, come y sigue tu camino porque hay muchas cosas por hacer. Qué interesante que Dios siempre nos está motivando a seguir adelante. Ahora, hermanos, yo quiero que en esta mañana pensemos por un momento. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:16. Dice, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos, hermanos, que aprender a mirar los tiempos. Jesucristo le decía a la gente, mire, ustedes miran el cielo y dice, va a llover, hoy va a ser un bonito día. Dice, pero no conocen los tiempos, no han aprendido a leer los tiempos. Y la Biblia dice que estos tiempos son muy peligrosos. Muy peligrosos porque realmente lo que escuchamos, las doctrinas que se han levantado en contra del verdadero evangelio de Jesucristo, es tremendo. Y eso lo único que trae a veces es burla. La gente se burla de los cristianos. Las cosas que pasan, las enseñanzas tan erradas, apartadas de la palabra de Dios, enseñanzas de hombres, dogmas y cosas que realmente no tienen ningún fundamento bíblico. Eso lo que hace es que la gente se aparte más, sean más apáticos al evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos peligrosos y el apóstol Pablo por eso dice, tenemos que aprovechar el tiempo. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que oímos. Hay que escudriñar la palabra, hay que conocer la palabra, para que no cualquier persona no venga y nos engañe con doctrinas heréticas y que nos aparten del verdadero evangelio de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con lo que oyes. Cuidado con lo que recibes, lo que estás recibiendo. Por eso es tan importante escudriñar la palabra para que nadie nos engañe. Cuidado también con el orgullo. El orgullo te aleja de Dios y te aleja también de las personas, de la iglesia, de los hermanos.
Dios no tolera el orgullo en una persona. Tenemos que aprender de Jesucristo. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Ten cuidado también con conformarte con lo que sabes o con lo que has hecho. Debemos proseguir adelante, viviendo para el Señor, para servirle, para honrarle. Pero también ten mucho cuidado de vivir de un pasado. Yo a veces escucho personas que dicen, cuando hacíamos esto, cuando hacíamos aquello, cuando vivimos en ese tiempo que vivimos esto o aquello. No, tenemos que vivir el presente y con la mirada en un futuro. Prosigamos a la meta. Yo estoy plenamente convencido de que vendrán tiempos maravillosos que el Señor nos va a ayudar. Quiero invitarles que oremos, hermanos. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra en este día. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado, a aprender a conocer los tiempos, los momentos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos cuando quizás la venida del Señor está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos estar atentos, velando, orando, escuchando la voz de Dios, para que nada ni nadie nos aparte de los caminos del Señor. Señor, danos sabiduría, danos discernimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos y te damos gracias en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en este